Sobre un hecho histórico específico, movimiento de independencia en México. Pedro García, fiel seguidor de Miguel Hidalgo, escribió lo que su memoria recordaba de los 10 años de la Guerra de Independencia de México y en la que él participó. Dice: recuerdo que el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y otros, de manera secreta se reunían para planear un levantamiento armado en busca de la independencia de México. Los oí decir que sería para diciembre de 1810, luego, otro día, que para octubre, y así cambiaban sus fechas. Me sorprendí el día 15 de septiembre de 1810 cuando llegó muy apresurado Ignacio Allende al pueblo de Dolores, Guanajuato, para informar al cura Miguel Hidalgo y Costilla que la conspiración de independencia planeada para octubre de 1810 había sido delatada por el capitán Arias ante el comandante general militar en Querétaro, y que éste informó al corregidor Miguel Domínguez para que juntos ordenaran la detención de los rebeldes. El corregidor de inmediato mandó a su esposa Josefa Ortiz a comunicarle a él la situación y brindarle su apoyo para que saliera ese mismo día de Querétaro, ya que para no levantar sospechas, su esposo el corregidor ordenaría la persecución y detención de los conspiradores a partir de ese momento. Muy alarmado le comunicaba a Hidalgo que cabalgando casi toda la noche había llegado a San Miguel el Grande por la mañana del día 15 a poner sobre aviso al general Aldama, quien dirigiría la conspiración desde allí y que había dejado órdenes precisas de encontrarlo en Dolores. Después de oírlo, Hidalgo mandó traer a su hermano Mariano Hidalgo, a Vallesa, así como a don Jacinto Santo Villa, hombres de su confianza, para tomar acciones inmediatas. A este grupo se sumó Aldama, quien todo desconcertado llegó a altas horas de la noche. Estábamos reunidos esa noche del sábado 15 de septiembre cuando el cura Hidalgo, después de pensar en silencio, nos comunicó su plan de detener a todos los españoles, puros, y ordenó: vamos, Vallesa, en este momento sin perder tiempo, me vas a aprehender a los eclesiásticos gachupines. Tú, Mariano, a los comerciantes gachupines. Aldama lo mismo, y don Santos Villa, con la misma misión. Todos a la cárcel, sin tocar sus intereses. Eran las 11:30 de la noche cuando cada uno de ellos salió. Por calles distintas a cumplir con su misión, éramos 11 hombres. En la madrugada del 16 de septiembre la mayor parte de los europeos gachupines estaban en la cárcel. Muy de mañana llegaron los indígenas y campesinos más pobres a misa dominical como era su costumbre, sin embargo no escuchaban las campanadas llamando a misa. Desconcertados, se preguntaban entre sí, lo que ocurría, cuando de entre los reunidos en el atrio de la parroquia salió el rumor de que todos los gachupines estaban presos por órdenes de Hidalgo. Afloraron entre los feligreses sentimientos de sorpresa, alegría y preocupación. La gente se acercó a la casa de Hidalgo para saber de su propia boca lo que pasaba, así que salió el cura Hidalgo y les dijo: mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros, ni el rey, ni los tributos. Esta gabela vergonzosa la hemos sobrellevado hace 3 siglos como signo de tiranía y servidumbre. Llegó el momento de nuestra emancipación, ha sonado la hora de nuestra libertad. Os invito a cumplir con este deber, de suerte que sin patria, ni libertad, estaremos siempre a mucha distancia de la verdadera felicidad. La causa es santa. Viva, pues, la Virgen de Guadalupe. Viva la América, por la cual vamos a combatir. Las palabras pronunciadas por su padre, Hidalgo, invadieron al pueblo de un sentimiento de libertad y violencia, haciendo que cada individuo se armara con garrotes, hondas, lanzas y machetes. No podían creer lo que veían. Alrededor de las 10 de la mañana, unos 5.000 hombres se pusieron a las órdenes de Hidalgo para hacer lo mismo que allí hiciéramos en San Miguel el Grande, así que partimos llevándonos a los prisioneros. Don Jacinto Santo Villa juntó a 200 hombres a caballo, mientras Aldama y Allende nos seguían con los de a pie en la retaguardia. En todo se advertía un espíritu bélico y en el transcurso del camino se sumaban trabajadores del campo, indígenas y mestizos, la plebe, de las ciudades. Éramos tantos que cuando llegamos a San Miguel perdimos la cuenta de los hombres que conformamos el primer ejército insurgente. Los españoles gachupines, criollos privilegiados que habitaban en el Bajío y la Ciudad de México, se enteraron de que los insurgentes habíamos salido del pueblo de Dolores, y que al pasar por Atotonilco tomamos la imagen de la Virgen de Guadalupe como estandarte de guerra y que pronto llegaríamos a Celaya. Durante todo el camino gritábamos: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva América, porque combatimos! ¡Viva Fernando VII, mueran los gachupines! Cuando llegamos a Celaya, los gachupines se defendían,
pero al darse cuenta de la magnitud del ejército huían temerosos. El 21 de septiembre la plaza de Celaya, Guanajuato, estaba en nuestras manos, después de haber enfrentado los ataques del enemigo. En este lugar planeábamos la avanzada y ataque a la ciudad de Guanajuato. Recuerdo que el cura Hidalgo, antes de cualquier ataque, escribió una carta que luego nos leyó. En ella explicaba a las autoridades los motivos de la lucha y les pedía de manera pacífica se entregaran. Estoy seguro que el señor cura trató de evitar el derramamiento de sangre y quería concertar con las máximas autoridades de esa ciudad. Nos enteramos que el intendente Riaño leyó la carta que decía, entre otras cosas, después de 300 años de humilde y vergonzosa dominación española, el pueblo quiere su independencia. No se ha ejercido violencia con los peninsulares, pero se considera que su permanencia es un obstáculo para los fines que persiguen. Por lo tanto tiene que abandonar la Nueva España. La nación les asegurará la debida protección. Hidalgo pidió la comprensión de las autoridades virreinales para llegar a un acuerdo de paz, antes de intensificar la lucha. Sin embargo, los gachupines tomaron la carta como declaración de guerra y de inmediato prepararon la defensa, organizaron al ejército realista, pensando que fácilmente doblegarían al ejército insurgente. Pidió Riaño a los grandes acaudalados que se refugiaran en la alhóndiga de Granaditas, desprotegiendo al resto de la población, en el momento mismo en que inició la más cruenta guerra por la independencia de México. Se libró una batalla sangrienta en la que resultamos vencedores los insurgentes, tomando el control político y económico de la ciudad el 28 de septiembre de 1810, se nombraron autoridades para administrar esta ciudad bajo tensiones, debido a que Allende le recriminó a Hidalgo haber perdido el control del movimiento ya que los insurgentes tomaban venganza por cuenta propia contra quienes consideraban sus opresores. Así que el movimiento continuó encabezado por varios cautillos, entre ellos Aldama, Hidalgo y Allende. Yo me fui con el cura Hidalgo que reconsideró el comentario de Allende y tomamos Valladolid sin ejercer violencia. Sin embargo, nos enteramos que Allende en el Monte de las Tres Cruces fue vencido por el ejército realista. Los insurgentes teníamos como objetivo llegar a dominar la Ciudad de México, donde se encontraban las máximas autoridades de la Nueva España. En el recorrido enfrentamos al ejército realista, quien se encontraba mejor armado y con mejores estrategias de defensa. Sin embargo, en las ciudades donde nos apoyaron los oprimidos resultamos vencedores. En los primeros meses de 1811 se informaba a las autoridades virreinales que los insurgentes tenían bajo su control Dolores, Atotonilco, San Miguel, Celaya, Salamanca e Irapuato. Y que no pudieron pasar a la Ciudad de México porque el ejército realista venció a Allende en el Monte de las Tres Cruces y luego al resto en Arroyo Zarco. Además señalaron que Ignacio Elizondo, un capitán deshonesto y traicionero, les había revelado que los insurgentes se dirigían hacia el norte del país en busca de armas. Me enteré de esto después de que escapé de una hacienda en Chihuahua, donde después de capturarme me obligaron a hacer trabajos forzosos. Llegué a casa del cura Hidalgo ya que antes de iniciar el movimiento yo cuidaba de ella, me encargaba de los gusanos que hacían la seda en donde trabajaban los lugareños. Me enojé mucho cuando supe que uno de nuestros hombres nos había traicionado, y por ello el ejército realista nos había sorprendido y capturado a los principales líderes del movimiento. Después me entristecí y sufrí al enterarme que también habían apresado a Allende y su hijo Indalecio, a Aldama, a Abasolo y muchos otros, y que al cura se lo había llevado la Santa Inquisición. A él lo enjuiciaron acusándolo de hereje, lo excomulgaron, para después fusilarlo al igual que hicieron con los otros detenidos. El pueblo estaba muy molesto con estas acciones y continuó la lucha atacando otros puntos del territorio, además del Bajío. Algunos fueron por el cura José María Morelos y otra parte de las tropas de Allende que se habían quedado en Saltillo, a cargo de Ignacio López Rayón, y retomaron la lucha. Rayón, gracias a la simpatía del pueblo, organizó al ejército y emprendió su regreso hasta las ciudades del Bajío a mediados de 1811. Se desplazó por Zacatecas hacia Zitácuaro, Michoacán, donde construyó un congreso con la intención de dar forma jurídica a los fines insurgentes y fundar la nación y construir un estado. El general Rayón y otros letrados fueron los primeros en escribir las ideas para formar un gobierno nacional americano, así que para el día 19 de agosto de 1811 decidieron establecer una Junta Suprema Gubernativa que se hiciera cargo de organizar el ejército, proteger la causa justa y liberal a la patria de la opresión y el pesado yugo que habían sufrido por espacio de 3 siglos.
Los escritos y la decisión la compartieron con demás insurgentes del Bajío que se reunieron en Zitácuaro. Entre todos decidieron que Ignacio López Rayón ocupara la presidencia de la Junta Gubernativa, y que lo apoyaran José María Liceaga y José Sisto Verduzco. Por su parte el cura José María Morelos y Pavón había logrado organizar al Ejército del Sur y después de haber librado batallas como la de Acapulco, sitio que no pudo tomar, enfrentó otras antes de llegar a Chilpancingo. Se enteró de las acciones de Rayón y de inmediato Morelos y su gente se unieron a la causa sin descuidar la guerra. Morelos siguió en pie de lucha ahora contando con el apoyo de la Junta Suprema, de su lado peleaban los hermanos Galeana, Matamoros, los hermanos Leonardo, Víctor y Nicolás Bravo hasta que tomó Chilpancingo. En ese lugar convocó a un congreso el 6 de noviembre de 1813 y allí la Junta Suprema lo nombró presidente. Estuve al tanto de lo ocurrido porque no perdí contacto con mis amigos, y seguro estoy de que entre 1811 y 1815 varios letrados e intelectuales influidos por las ideas de igualdad, libertad y fraternidad impregnadas en la razón humana, se unieron a la causa de los insurgentes, para proponer las bases legales jurídicas que permitieran construir una nación y Estado independiente. Morelos y este grupo letrado en Chilpancingo discutieron las ideas y llegaron a un acuerdo. El mismo Morelos redactó el documento titulado Sentimientos de la Nación donde se defendían las ideas de igualdad y el cristianismo como doctrina. Los que sabían leer y escribir y habían ido a la escuela escribían en Chilpancingo mientras otro grupo de valientes continuaban luchando al interior del país contra los realistas. Al Congreso de Chilpancingo llegaban noticias de que Matamoros había sido apresado en Michoacán por el ejército realista a cargo del general Agustín Iturbide el 5 de enero de 1814 y fusilado un mes después, y que Hermenegildo Galeana había muerto en la batalla en Oaxaca en junio de ese mismo año. Así que el trabajo intelectual se fortaleció, redactaron y presentaron en Apatzingán el 22 de octubre de 1814 la primera Constitución Política del Pueblo Libre, en ella la soberanía nacional quedó representada a través del Congreso. Los que allí se reunían se comprometieron a hacer de México una nación libre e independiente. Por primera vez sentimos que habíamos ganado y que la muerte del cura Hidalgo y los otros habían valido la pena. Sin embargo, luego me enteré que los del Congreso se habían enojado con el cura José María Morelos y Pavón y con otros por defender los derechos de la mayoría del pueblo, y que habían disuelto el Congreso, así que Morelos e Ignacio López Rayón volvieron al campo de batalla pero al cura lo apresaron el 5 de noviembre de 1815 y al igual que Hidalgo lo fusilaron en diciembre del mismo año. La lucha no terminó. Continuaba al interior del país, se organizaron varios grupos y cada uno tenía su líder, atacaban pueblos de ricos, asaltaban haciendas y se enfrentaban al ejército realista. Supe que de todos esos líderes tres que seguían peleando por defender los intereses de la mayoría de la población pobre, se llamaban Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Manuel Mier y Terán, quienes a pesar de que el Congreso se había disuelto apoyaron a la Junta Suprema Gubernativa, donde José María Izazaga, José San Martín, Víctor Rosales y el padre Torres seguían pensando y escribiendo lo mejor para la nueva nación. Ha sido difícil ponerse de acuerdo sobre quién debe dirigir la construcción de la nueva nación y más difícil llegar a ser Estado, es decir, tener una constitución política que nos beneficie a todos, pero estoy seguro de que este nuevo grupo que piensa como los iniciamos el movimiento en 1810 podrá llegar a un acuerdo para bien común. Aquí, ahogado en medio de la gente. Y